la fiesta del evangelista Lucas. Bueno leer el Evangelio de Lucas y encontrarse allí con varios elementos importantes. El primero de ellos, el evangelista Lucas es llamado el evangelista de la infancia de Jesús. Es el que más detalles nos revela sobre la infancia de Jesucristo el Señor. Ese texto bellísimo de la Anunciación hace la diferencia. Pero también el evangelista Lucas conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, hablándonos del profeta Juan Bautista, que hace de bisagra entre el Primer Testamento y el Segundo Testamento, para que quede claro entre nosotros que Jesús es el Cordero de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios al que Juan no es digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan anunció la llegada del Señor y se convirtió en el precursor. Así lo relata el evangelista Lucas. El evangelista Lucas es el evangelista mariano por autonomacia. Privilegiadamente, este evangelio nos va a hablar de la Santísima Virgen María. El evangelista Lucas es el evangelista de los pobres. De una manera singular, este evangelio relata momentos muy preciosos de la vida de Jesús con los desposeídos, con los vulnerables, con los que no son tenidos en cuenta en la sociedad de aquel tiempo. El evangelista Lucas es el evangelista de la misericordia. En el capítulo 15 encontramos las 3 parábolas de la misericordia. La parábola del pastor que tenía 100 ovejas y al perder una de ellas dejó las 99 en el campo y se fue a buscar la oveja perdida. Habla también de la parábola de la mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una, y barrió la casa entera y no descansó hasta encontrarla. Y cuando la encontró, llamó a sus amigas y les dijo: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. El evangelista Lucas, en el mismo capítulo 15, nos cuenta la parábola del Padre misericordioso. Un papá que tenía 2 hijos. El menor pidió parte de la herencia que le correspondía. Se marchó
a un país lejano, derrochó todos los bienes de su padre y cuando experimentó necesidad, volvió a casa y su padre lo divisó a distancia, echó a correr, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo en el dedo, sandalias nuevas en los pies y mandó matar el ternero más gordo, porque el hijo que estaba perdido había sido recuperado. El hijo que parecía muerto estaba vivo. Es especial cómo el Evangelio de Lucas nos va a hablar de la misericordia de Dios de una manera extraordinaria a través de este capítulo 15. Y el evangelista Lucas también trae un texto que no lo traen los demás evangelios. Es el texto de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús que van hacia Emaús desconcertados, decepcionados, frustrados por la muerte de su maestro. Y Jesús se hace el encontradizo. Habla con ellos, les explica las Escrituras y al terminar el día, Jesús hace ademán de continuar el camino y ellos le dicen a Jesús sin todavía reconocerlo: quédate con nosotros porque el día está de caída, ya atardece. Y Jesús se quedó con ellos, compartió los alimentos y a la hora de fraccionar el pan, los discípulos lo reconocieron. Lo reconocieron en la fracción del pan. Qué bueno, hermanos, que nosotros también con nuestra vida y con nuestras palabras anunciemos el Evangelio de Jesús según el nombre de cada uno, porque cada uno hablará de Jesús con su vida y con sus palabras y de esa manera se convertirá en buena noticia para los demás. Tal vez muchas personas nunca lleguen a tener contacto con los evangelios y el único evangelio que puedan leer sea el evangelio de tu vida, la buena nueva de tu vida, que tú con tu vida, yo con mi vida, anunciemos a Jesús. Y no solo con la vida, también nos atrevamos a predicar, a hablar del Señor, a contarle al mundo las maravillas del Señor, las que ha realizado en la historia y en nuestra propia vida. Cada uno es un evangelio abierto para los demás. Cada uno se convierte en una buena noticia para los demás. Eso significa, hermanos, la palabra evangelio, buena noticia, buena nueva. Y nosotros estamos llamados a ser buena nueva, buena noticia, evangelio para los demás. En un mundo que todos los días cuenta malas noticias, porque así es. Usted prende el televisor, la radio, entra a la internet y entre más mala sea la noticia, más atención le ponemos, más difusión tiene, entre más mala, como si nos gustara escuchar malas noticias, como si nos regodeáramos morbosamente
con el drama y la tragedia humana. Y por eso los medios de comunicación saben que nos gustan las malas noticias y por eso son los primeros en difundirlas con cierto amarillismo, con cierta morbosidad. Y ya sabemos, fíjense que cuando la noticia es de guerra, esa noticia la repiten y la repiten y la repiten y la repiten. Y si ustedes son juiciosos se dan cuenta que las imágenes son las mismas, pero lo importante es repetir esa noticia que vende, esa noticia que produce. ¿Saben una cosa, hermanos? En medio de tantas noticias negativas, estamos llamados a hacer buena noticia, buena nueva, evangelio. Hablemos entre nosotros de las cosas buenas que nos están pasando. Hablemos entre nosotros de las cosas buenas que suceden en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Tengan la certeza, hermanos, que son más las cosas buenas que pasan diariamente que las cosas malas. Solo que las cosas malas son las que solemos difundir con mayor énfasis. No hay una mejor noticia que decir Jesús es el Señor. No hay una mejor noticia que decir Dios nos ama. No hay una mejor noticia que decir que somos los discípulos de la verdad. No hay una mejor noticia que decir que el Señor es el camino, la verdad y la vida. No hay una noticia mejor que decir que el Señor con su misericordia nos cubre, nos arropa, nos cuida, nos bendice más allá de nuestros merecimientos. No hay una mejor noticia que decir que el Señor nos está sanando de toda enfermedad mental, emocional, espiritual, física. No hay una mejor noticia que decir que el Señor nos libera del mal, que Él rompe nuestras cadenas, que nos libra de nuestras ataduras. No hay una mejor noticia que decir que el Señor tiene predilección y preferencia por los niños, por las mujeres, por los pobres, por los extranjeros, por los pecadores, por los impuros, por los huérfanos, por las viudas. Hay que hablar de esto. Tenemos que hablar de la buena noticia de la salvación. Lucas habló de la buena noticia de la salvación y sus escritos son para siempre. Y no solo el texto del Evangelio de Lucas, también el texto de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que los Hechos de los Apóstoles también tienen la autoría del evangelista Lucas y que los Hechos de los Apóstoles por los estudiosos es llamado el quinto evangelio. Y en esos Hechos de los Apóstoles, ¿qué hace Lucas? Relatar, anunciar y contarle al mundo y a la historia para siempre la obra del Señor resucitado y la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente, en las primeras comunidades. Hoy, entonces, todos quedamos con ese compromiso. Llevemos buenas noticias. Y ya saben que la mejor noticia es decir que Dios nos ama, que Jesús es el Señor y que el Espíritu Santo nos unge con su fuerza y con su gracia.